Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra directa y debo confesarles que hoy estoy realmente muy feliz, aunque evidentemente es un día en el que vamos a conocer de primera mano las emociones y las frustraciones también que vivió toda una generación matizada por un hecho que cambió la historia de Cuba y del exilio. Me refiero a que estamos cumpliendo por estos días 40 años de la crisis migratoria más grande, no solamente que ha vivido Cuba, sino una de las más grandes del mundo en un menor plazo de tiempo. Me refiero a la crisis del Mariel. Hoy vamos a estar conversando con varias personas muy especiales para nosotros, que vamos a tratar de transmitirle, sobre todo a las nuevas generaciones, un acercamiento a todo lo que significó este hecho, a la vigencia que tiene y cómo a partir de ese momento se empiezan a producir muchos cambios al interior de Cuba también, como les decía, en el exilio, especialmente en Miami, matizado por estigmas, realidades, pero evidentemente no existió nadie, ni dentro ni fuera, que pudiera estar completamente ajeno a el significado mismo de 125,000 cubanos trasladándose en una caravana de barcos en un maratón oceánico que duró 6 meses desde el puerto del Mariel hacia Miami. ¿Cómo se vivió esto en ese momento? ¿Qué pasó durante todos estos años con los diferentes tipos de marielitos, como todavía algunas personas le llaman? ¿Qué ha pasado con los estigmas? Ahí vinieron poetas, intelectuales, excelentes trabajadores y excelentes cubanos, también un por ciento pues de delincuentes, de personas con enfermedades mentales, que el régimen pues obligaba a las familias a traer un número de estas personas para poder sacar a sus seres queridos de dentro de Cuba. Hablaremos también pues de los hechos que propiciaron o que dieron inicio a esta crisis, la toma de la Embajada del Perú, 2 años antes la apertura a los primeros vuelos llamados comunitarios, que marcaron el inicio de el cambio de paradigma informativo, o sea, la primera vez que la familia cubana podía ver en carne y hueso y conversar con personas que hacían su misma profesión o sus mismos trabajos en Estados Unidos y poder empezar a tener una referencia de progreso, de éxito, de bienestar. Y muchas personas dicen que este fue pues el inicio de una etapa ideológicamente distinta dentro de Cuba, o sea, de que se le cayera la venda de los ojos a una buena cantidad de cubanos. Yo sin más les presento a nuestros invitados del día de hoy, personas que representan en sí mismos un orgullo para todos los que somos cubanos. Nos sentimos realmente congratulados de tener, compartir nuestra sangre y nuestra cultura con personas como nuestros invitados de hoy. Así que bueno, le doy la bienvenida a, en primer lugar, mi amigo Frank, que ha sido el puente también para conectarnos con tantos buenos cubanos. Tenemos por acá a Paquito de Rivera, un aprendiz de música ahí, que improvisa a veces ahí con la trompeta y eso. Y tenemos también a Mike Porcel, que bueno, yo había escuchado el nombre, pero profundicé mucho más en su historia. A partir de hace unos días atrás hubo cierta polémica con las declaraciones de Silvio Rodríguez y ahí me puse a indagar y como persona de los 30 años averigüé todo un capítulo de nuestra historia que me sonaba lejano y ahora pues me siento conectado con eso profundamente porque tiene que ver mucho con lo que yo también he vivido, porque la represión ha cambiado de estilo, pero ojo, sigue llevando un hilo y sigue siendo represión. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a esta tarde. Tenemos 1,324 personas conectadas en vivo. Nos ven desde todas partes del mundo. El público de este canal, en más de un 80%, son jóvenes de 25 a 35 años, cubanos de dentro y de fuera de Cuba. Y por eso para mí es tan especial que podamos hacer hoy este puente de experiencia
con ustedes para vivir a través de sus recuerdos, de sus memorias, el significado del Mariel para los cubanos. Entonces me gustaría darle la palabra a Frank y que nos introduzca al tema. Bueno, gracias, Eliezer. Saludos a ti y a todos los miembros de Somos Más, a la audiencia en general y a mis amigos de la Fundación Federalismo y Libertad. En nombre de Federalismo y Libertad, una vez más le damos las gracias a ti y a tu equipo de Somos Más en permitirnos esta colaboración. Yo tuve la suerte de salir de Cuba en 1980 y a modo de introducción les voy a hacer un breve repaso de mi memoria, ya que todos queremos escuchar, por supuesto, a Paquito y a Mike, que tienen unas audiencias tan importantes como la de ellos. Yo creo que el castrismo ha sido magistral en el uso de la propaganda, de la divulgación de las famosas fake news, y sobre todo en la manipulación semántica, que esto es clave, muy típico de la Alemania nazi y de gobiernos similares, cuando ellos hacen un relato, y en el relato del Mariel ellos tuvieron además a Hollywood a su favor, donde apoyaba todas estas falacias que ellos quisieron divulgar. A principios de los 80, bueno, como tú bien dijiste, estaba todo aquello de la comunidad que había regresado por primera vez hace un par de años. Y en Cuba no existía oposición, todo aquel que discrepase de la oposición de la línea del sistema era considerado un gusano o contrarrevolucionario, como si revolución fuera en sí mismo algo digno y patriótico. Además, yo creo, y la semántica, repito, por ejemplo, en Cuba no había desempleados, había disponibles. Cuando te despedían del trabajo, no te despedían, tú quedabas excedente. Inclusive si alguien criticaba el sistema, la gente decía, no, ese está hablando mierda. Así que la gente se autocensuraba con todo y era parte de todo aquel manejo que hacía sobre nosotros aquel sistema. Pero curiosamente, en ese momento del Mariel, en ese momento del principio del 80, hay algo que rompe con todo, que es la irrupción de un grupo de gente en la Embajada de Perú a principios de abril del 80, donde automáticamente el ser aquel omnipresente, baboso, reticente de comandante, echa un discurso y dice que no habrían falta de necesidad, que Cuba era el país más libre de la Vía Láctea, ni siquiera del planeta, y que no hacían falta guardias en las embajadas. Y levantó la guardia de la Embajada del Perú y en unas horas más de 10.000 personas se asilaron en la embajada, entraron a la Embajada de Perú. Personas sencillas, vecinos de Miramar, familias, matrimonios, jóvenes, profesionales, clase media, gente más humilde, pero en sí un buen cuadro de que era la sociedad cubana del momento. Pero aquello había que, fue de tal impacto que automáticamente el sistema maquiavélicamente tuvo que tergiversar a todo aquello y comenzaron a instar a la gente a ir frente a la embajada a protestar. Automáticamente aquella gente que estaban ahí ya ni siquiera eran asilados, se convierten en escoria. El presidente Carter da un discurso, dice que él recibiría con brazos abiertos a todos los cubanos que vinieran desde Cuba en este momento, y muchos familiares de Miami fueron a La Habana, allá a Cuba, a buscar a sus familiares. A estos familiares les exigen que, como parte, para darle a los 3 o 4 parientes que fueron a buscar, que en muchos casos, si ibas a buscar a 10 parientes, te daban 1 o 2, obligaron a que transportase una serie de gente que hasta ese momento eran ya sea elementos desafectos, categoría a la cual yo pertenecía honrosamente,
Y de nuevo, aquí cae de nuevo la semántica, que se vaya a la escoria, a Carter Tarrú, llévate a los de la Embajada del Perú. Y poco a poco empezamos aquellos barcos empiezan a llenarlo de gente, el sistema, para desvirtuar un poco y para atacar la imagen del cubano en el exilio, decide sacar de las cárceles a gente que estaba en cárceles, en hospitales psiquiátricos, inclusive iban a las cárceles y decían, a ver, ¿quién está aquí por cuál delito? ¿Político? No. Delitos comunes, perfecto, ustedes van para el Mariel. Y así llegamos a Estados Unidos, 125,000 personas entre lo que fue abril y octubre de 1980. Frank, ¿de qué psiquiátrico te sacaron a ti? Bueno, en mi caso, yo curiosamente me habían expulsado de la universidad y estaba dando clases en un instituto superior y yo no estaba en esa categoría y no calificaba. Yo, gracias a un amigo, Alfredo Cancelo, diré su nombre, que me consiguió un certificado que garantizaba que yo estaba loco, y gracias a ese certificado de loco pude conseguir el permiso para salir de Cuba. Cosa que le agradezco, cada día de mi vida agradezco haber podido salir de aquella cárcel, porque todos aquellos sueños, aquellas cosas que siempre quise ser, jamás, ni pude estudiar lo que quise, ni escuchar la música que quería. Y aquellos como nosotros que escuchábamos a los Led Zeppelin y a los Beatles, o nos íbamos un lunes a Johnny Dream a escuchar a Paquito, que muchas veces me coló allí, eso era considerado elemento desafecto. Y esta clasificación me ayudó mucho cuando fui a reunir ya condiciones para ser apto que me permitiesen irme de Cuba. Y finalmente, en abril, 19 de mayo del 80, llegué a Estados Unidos y eventualmente me llevó como una década deshacerme de todas aquellas ideas y conceptos y preceptos que había aprendido en el sistema aquel que trata de forjar a este hombre nuevo o de deformar a este ser humano que finalmente termina en Estados Unidos. Y eventualmente, poco a poco, fui logrando cosas y avanzando en la vida. Hoy, mirando retrospectivamente, soy el individuo que siempre quise ser y que en Cuba nunca lo pude ser. Es un individuo que defiende la libertad individual, la economía de mercado, la propiedad privada y un gobierno pequeño. Eso en Cuba, defenderlo es ser enemigo del sistema. Y gracias a Dios pude salir de Cuba, vivir aquí, ser libre, votar, opinar, discrepar sin que me cueste el trabajo. Así que nada, sin más, lo mejor que hable Paquito y cuente su memoria de el momento que él estaba, cómo fue que él lo afectó este periodo y los demás invitados. Yo te agradezco muchísimo, Frank, y además fíjate si eres libre que te pones esas gafas. Vaya, para que no haya casualidad. Es que uno de mis íconos era Elton John y sé que tenía como 40 pares de gafas. Yo tengo 37. Estamos ahí pegados. Bueno, yo quisiera, aquí tengo un par de materialitos de 30 segundos para ponernos en contexto y vamos entonces con Paquito y Mike a continuar la conversación. Gracias, Frank. Perfecto, gracias. Bueno, miren a ver qué les parece estos regalos que les traigo aquí. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. En los últimos meses se venía produciendo un incremento de las salidas ilegales. Los individuos secuestraban embarcaciones, se llevaban a los tripulantes como rehenes muchas veces, entonces eran recibidos en la Florida
como héroes, como disidentes, como patriotas, etc. Y se lo advertimos reiteradamente por los canales diplomáticos, se lo advertimos también públicamente, porque de eso hablamos precisamente el 8 de marzo. Y es que la obra de una revolución y la construcción del socialismo es tarea de hombres y mujeres absolutamente libres y absolutamente voluntarios. Bueno, son imágenes que nos recuerdan lo que fue capaz de lograr esta diabólica empatía entre Fidel Castro y sin duda alguna buena parte de la sociedad cubana que respaldó muchos de los peores crímenes y escenarios violentos que vivió nuestra sociedad. A menudo se habla muchísimo de la responsabilidad que tienen los líderes de la dictadura y claro que todos compartimos eso. Pero yo creo que también es bueno y es sano para la nación hablar de la responsabilidad que compartimos todos. Porque no lo hicieron solos. Lo hicieron con millones de personas aplaudiendo desde los fusilamientos en los 60 hasta toda una serie de hechos, actos de repudio, expulsiones, agresiones a todo el que pensaba diferente o simplemente quería emigrar por la situación que había en nuestro país. Pero vamos a estar pues conversando un poco más de esto con nuestros invitados y pues me gustaría saludar a Paquito, Mike, y por ahí viene la primera pregunta para ambos. ¿Qué edad tenían? ¿Cómo vivieron estas circunstancias de aquella crisis? Paquito primero. Paquito tiene el micrófono. Ya. Okay. Yo mi edad no te lo voy a decir así como así. Yo saco cuenta. Bueno, yo nací en el 48, así que te podrás mirar, tenía 30 y tantos años. No sé por dónde empezar por esto. Yo había acabado de regresar de un viaje a Angola. Mira qué cosa curiosa esta. Estábamos con iraqueses en Angola. Nos habían enviado allá sin decir para dónde íbamos. Claro, todo el mundo sabía para dónde íbamos. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Como tú dijiste, muchos tuvieron que apoyar aquello de una forma u otra sin tener absolutamente ninguna opción, aunque algunos se negaron. Pero bueno, este no es el caso. Acababa de regresar de un sitio que no existe, porque se supone que en esos discursos del comandante en jefe, él decía que no había tropas en África y nosotros estamos tocando las tropas ahí. Esto qué cosa más curiosa es. Pero bueno, habíamos regresado y yo estaba en Varadero porque Felipe Dulzaide Felipe Dulzaide, el pianista, que tenía un grupo llamado Los Armónicos, me había conseguido una habitación en Varadero en el Hotel Caguama si yo tocaba con él por las noches en el club. Yo, ¿cómo no? Y fui para allá y estaba tocando en el club del Caguama con el quinteto de Felipe Dulzaide cuando llego a mi cuarto de madrugada y me llama mi amigo Alberto Romeo, el fotógrafo, el hotelista también. Oye, ¿tú no sabes lo que está pasando aquí? Digo, no, yo estoy en Varadero ahora. Y fíjate cómo está la cosa aquí, que hay un letrero a la entrada ahí de la península de Icaco, que se llama, ¿no? A la entrada hay un anuncio que dice, estamos con Cuba. Porque esto no tiene nada que ver con Cuba aquí, esto es otro mundo.
yo no quiero saber nada de aquello allí. Yo estoy feliz aquí con mi mujer y mi hijo. Me dijo, tú tienes que venir para acá porque tú nunca has visto nada como esto. Digo que nunca he visto nada como eso. Desde hace 20 años que estoy viendo eso, Alberto. Dice, no. Tienes que ver a la gente caminando en grupos enormes por la calle 70 hacia abajo de Buenavista, hacia la embajada del Perú, con cartelones que dicen abajo Fidel, vámonos de aquí. Esto es una cosa increíble. Digo, Alberto, eso no puede ser. Eso no se ha visto en 20 años. ¿Cómo que el letrero dice? Sí, la gente está gritando y se están metiendo a la embajada del Perú. Bueno, aquello era una cosa insólita. Fue una cosa insólita. Y le dijo mi mujer, que era una arquitecta, Eneida Pérez, oye, vamos para La Habana porque está pasando esto y esto y esto y esto. Y efectivamente así fue. Cuando llegamos, vimos aquella, yo viví en Marianao, vimos aquellas hordas, por llamarle de alguna forma, aquellos ejércitos desarmados de gente corriendo en grupos por la calle 70 hacia abajo, gritando improperios y insultos contra los comunistas y saltando la vela de la embajada del Perú. Aquello fue un espectáculo tremendo, porque fue el primer grito de libertad que yo había visto públicamente en 20 años de comunismo. La primera vez que habíamos visto a la gente gritando contra el pueblo, al pueblo gritando contra la dictadura. Y bueno, más temprano que tarde empezaron a aparecer cosas que en Cuba no se veía hacía 20 años. Palos de golf. Empezaron a aparecer palos de golf. Los cubanos algunos no habían visto jamás un palo de golf, porque se supone que habían cerrado todos los country clubs y un palo de golf y una pelota de golf los cubanos no habían visto nunca eso. Pero los palos no eran para jugar golf precisamente, era para golpear a las personas que trataban de meterse en la embajada del Perú o que gritaban contra el gobierno. Fue un espectáculo horrible, un espectáculo tremendo. El que dieron allí fue una cosa tan deprimente lo que sucedió en la embajada del Perú. Yo me acuerdo que yo iba con Carlitos Puerto, el bajista, que ahora vive en Finlandia. Y Carlitos Puerto iba conmigo en el automóvil y veíamos a la gente como merodeando alrededor de la embajada del Perú, alrededor de aquella zona de Miramar, y gente golpeada que le habían dado con los palos de golf, gente que le habían tirado mierda y huevos y cosas, ¿no? Yo me acuerdo que yo le dije a Carlito Puerto, Carlito, yo no me voy a morir en el país este. Yo no aguanto esto más. Yo no aguanto esto más. Esto es una cosa bochornosa y esto es muy triste. Mira cómo están maltratando a la gente, además porque quieren irse. Esto, yo no puedo aguantar esto más. ¿Y cómo tú vas a hacer? Y yo no le contesté porque ahí saber te puede llevar a la cárcel. En esos días, después de 3 meses que los instrumentos de los iraquíes habían estado rotos, nos habían avisado que había un viaje a Suecia, vía España. Y así fue. Agarré aquel viaje para España y me asilé ahí. Recuerdo que la persona que me convenció para agarrar ese vuelo fue un actor que Mike lo conoce muy bien y Frank también, que fue Marcos Miranda. Marcos Miranda fue un amigo muy querido y parece que mi mujer le comentó algo a él y a Norma Rojas, su esposa. Y Marco me llamó y me dijo, espérame que tengo que hablar contigo. Y vino a mi casa y me dijo, no se te ocurra a ti decirle a esta gente que tú te vas a ir porque no te van a dejar ir y se van a vengar de todas las burlas que tú le has hecho. Mike sabe lo burlón que yo fui toda mi vida. Y digo, esa burlita que tú le has hecho a los comunistas durante todos estos años y que te lo han aguantado porque tú eres quien tú eres y te ha caído simpático una cuanta gente aquí, te las van a cobrar. Y digo, bueno, y Marco, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo no quiero vivir aquí más. Y digo, mira, tú te subes en ese vuelo que va a salir mañana para España y tú te vas para allá y tú te quedas allá. Digo, mi mujer y mi hijo, esto lo veremos después. Bueno, lo de veremos después fue 10 años después.
perdí mi esposa, perdí mi matrimonio y la niñez de mi hijo. Y desde allá me enteré de las cosas que le habían hecho a Mike Purcell y los horrores que le hicieron a toda la demás gente. Quizás no, seguro si me hubiera quedado, me hubiera pasado algo peor de lo que le hicieron Mike. Porque Mike no le hizo ninguna burlita a ellos. Si a Mike le hicieron aquello sin hacerle la burlita, dime tú que le tiré esta trompetilla a aquella gente allí. Pero bueno, así son las cosas. Todo en la vida tiene un precio. Y el precio mío fueron 10 años separados de mi esposa y de mi hijo. Pero ¿sabes una cosa? Si lo tuviera que volver a hacer, lo haría de nuevo. Porque la libertad tiene un precio y vale la pena pagarlo, la verdad. Gracias, Paquito. Mike. Me pasa como a Paquito, no sé por dónde empezar. Se empezó a rumorar por La Habana durante los días de la Embajada del Perú, que yo me había metido en la Embajada del Perú, que me había asilado en la Embajada del Perú. Y los compañeros del movimiento de la Nueva Trova, Silvio Rodríguez y todo, Pablo Milanés, y todos ellos estaban muy preocupados de que eso fuera verdad. Me fueron a buscar a la casa y se dieron cuenta de que no, que yo estaba en casa de mi padre, en ese caso, cuando me fueron a buscar. Me llevaron en un carro de la seguridad del Estado, me llevaron a una habitación que tenían abajo en el hotel Capri, creo que era el Capri, en La Habana. Y entonces ahí empezó todo un interrogatorio de que, bueno, pero nos han dicho de que tú pensabas meterte. Bueno, yo le dije, no, yo no estoy aquí. Si la mejor prueba de que yo no me he metido es que estoy frente a ti. Y entonces se quedó todo así. Después me fui a mi casa, mi esposa los insultó porque mi esposa se montó en mi carro y fue con nosotros a aquel interrogatorio. Ellos aluden, todavía dicen que si yo hubiera sido sincero con ellos, no hubiera habido ningún tipo de represalia, por decirlo así, conmigo. Paquito y tú, Eliezer, todo el que vivió en Cuba sabe que, en primer lugar, yo no tengo que pedirle permiso a nadie para irme de Cuba. En segundo lugar, todo el mundo sabe que todos ellos eran oficiales de la seguridad. Y decirles a ellos, no, mira, yo no, esto que decía Paquito, yo no quiero seguir viviendo en este país, yo no me quiero morir en este país, lo hubieran hecho, ahí mismo hubiera ido directamente para preso. Entonces yo no lo hice. Sencillamente le dije, no, yo no me he metido en la Embajada del Perú, yo estoy aquí. Vino Mariel a los pocos días, 2 semanas o algo así, y mi familia mandó varias, no una, varias embarcaciones para recogernos a mí, a mis padres, a mis hermanos. Y ahí empieza la historia. A mí me vinieron a buscar, la seguridad del Estado, me llevaron a un lugar tenebroso que se llamaba Círculo Social Obrero Abreu Fontán, que es donde reunían a toda la gente. Y ahí estuvimos cerca de 7, 8 horas, casi como a las 2 de la madrugada, por los altoparlantes. Llamaron Mike Purcell, que se presente en la oficina, tal. Entonces, y eso ya me olía mal. Cuando fui a la oficina, había como 5 oficiales de la seguridad de inmigración y empezaron a insultarme, a decirme, tú no te vas a ir de aquí, más nunca. Nosotros, puedes estar seguro de que te vas a morir aquí, te vamos a meter preso, no sé. Salí de ahí, le dije a mi esposa, bueno, dicen que no nos podemos ir, ni ustedes, ni yo, ni nadie. Salimos del Mariel, cosas extrañas, porque no se, digo, del Abreu Fontán, nunca llegué a Mariel. Del Abreu Fontán no se podía salir. Y sin embargo, mi esposa salió, llamó por teléfono y volvió a entrar. Esas cosas que pasan en la vida, de que se filtró, se pasó, en fin. Y al final nos fuimos del Abreu Fontán. Me cuentan que casi yéndonos nosotros, llegó todo un grupo de la Trova
a buscar y a hacer un acto de repudio ahí mismo frente al Abreu Fontán. Ya no estaba yo en el Abreu Fontán, yo fui a casa de mis padres. Y ahí fue donde yo recibí los famosos actos de repudio de los que se hablan, que duraron una semana, en los cuales participó la Nueva Trova, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Vicente Feliu, el Grupo Moncada, Pirulo, todo un montón de ex compañeros de aquella época. Y en uno de los momentos en que estaban queriendo derribar a patadas la puerta delantera de la casa de mis padres, que ahí donde estábamos, no pudieron y se fueron por la puerta trasera y trataron de hacer lo mismo. La suerte es que las puertas de casa de mis padres abrían contrario, entonces hacían resistencia y no pudieron derribarla. Quizá impotentes o a lo mejor lo tenían planeado, echaron por debajo de la puerta un papel que yo conservé hasta hoy. Salió en el famoso documental ese que estos muchachos hicieron sobre mí, Sueños al Pairo, y que Silvio Rodríguez se encargó de decir por años que era una carta apócrifa. Sé que después Tony Pinelli, en un programa de televisión aquí, aclaró de que el redactor de la carta había sido Alberto Falla, de Moncada. O sea, la carta nunca fue apócrifa y tenemos el nombre de quien la redactó. Y metieron esa carta por debajo de la puerta. La carta no tiene desperdicio. Ahora no vamos a hablar de la carta porque sería exhaustivo empezar a hablar de eso. Pero, entre otras cosas, decía al final, vete, cosa que no me dejaron hacer, pero bueno, decía, vete. Pero nuestro odio te seguirá a donde quiera que vayas. Cuando yo llegué a España, yo sentí que ese odio me seguía para España. Tuve muchos encuentros ¿sabes? Todos sabemos el enamoramiento de todos estos personajes en España, el Teddy Bautista, de la SGAE y toda esta gente. Toda esta gente le hicieron todo el juego a Silvio para que yo en España no pudiera encontrar un espacio, decirlo así. Al final, Mike, me gustaría el micrófono para preguntarte, y te lo pongo de nuevo porque me hace un poco de eco. Estábamos viendo a un Fidel confiado que decía que la revolución era una obra de hombres completamente libres. Sin embargo, cuando se abre esta rendija, una brecha, están dando asilo en la Embajada del Perú, se llena aquello de que ya no cabe una persona más, están en el techo, están en todas partes. Luego por el Mariel 125.000 cubanos. ¿Tú crees que Fidel y Raúl y la gente que estaba al frente de aquel oprobio estaban confundidos hasta ese momento? ¿Pensaban que tenían realmente el compromiso, la lealtad, el deseo del pueblo de construir su proyecto? ¿O crees que ellos simulaban esa confianza? O sea, ¿cuál era el vínculo real que había de la gente con esas ideas tan extremistas? Bueno, sabemos que Fidel era un arrogante. Entonces, en esa arrogancia se movían todos los acólitos estos que estaban alrededor de ellos, y ellos sabían que eso era así, pero lo que no se imaginaron era que se podía, como dice, virar la tortilla de pronto así, tan rápido. Yo pienso que la arrogancia de ellos fue lo que los sorprendió en ese momento. Y entonces, claro, ¿cómo actuaron ellos? Violentamente, porque así es como actúan ellos. Aquí, allí, en Rusia, en China, donde quiera que estén los comunistas, así es su forma de actuar. Violentamente, y eso fue lo que hicieron. Pero me gustaría preguntarle a los dos, cuando vemos un pueblo que antes del 59 era receptor de migrantes, que iban belgas, americanos, chinos, japoneses a poner negocios en Cuba, un pueblo que era bastante, a pesar de las dificultades, un pueblo bailador, no solamente en los clubes de La Habana,
mis abuelos me enseñan sus fotos de los bohíos con un gallo fino en la mano, pero tenían su guitarra y era un pueblo pues que compartía, que se ponía bravo si tú le visitabas la casa y no cogías una yuca y un trozo de carne de puerco con la mano, era casi que una ofensa. Siempre fuimos un pueblo bien llevado en ese sentido. ¿Cómo ustedes sintieron mirar a las personas con esa actitud tan agresiva hacia otros ciudadanos? Esa metamorfosis que convierte, recuerda que el Che decía que en el capitalismo convertía al hombre en una fiera sedienta de sangre, pero la fiera sedienta de sangre la estábamos viendo como resultado del comunismo, más bien. ¿Qué sentían ustedes en ese momento hacia esa masa enardecida? ¿Se sintieron decepcionados alguna vez de los cubanos, del pueblo en general? Yo pienso que siempre digo que ese sistema saca lo peor del ser humano afuera. Y por eso es que yo tiendo a no culpar a los que hicieron esto o lo otro, porque es que te hacen hacer todo eso. Claro, hay gente que es más propensa a descomponerse y a hacer cosas incorrectas. Hay gente que son más maleables que otros, por ponerlo de alguna forma. Pero es que el sistema te lleva a eso. Yo no sentí ninguna decepción. Lo fueron formando durante 20 años que estuve ahí. Y tú 30, Mike, ¿verdad? Sí, yo tuve 10 años más. Y tú tuviste 10 años más. Y cada vez se pone peor. Con excepciones, por supuesto. Hay gente que viene de allá que tú necesitas inclusive un traductor para saber lo que están hablando, chico. Y dice, pero ¿qué dijo el hombre este? A veces a mí me da la tremenda pena, la tristeza de que a mí a veces me preguntan, ¿tú no extrañas a tu país? Yo le digo, mira, yo extraño mi país tanto como extraño a mi abuelo. Mi abuelo Lino, que era un hombre encantador, fue en Mambí cuando tenía 13 años, 12 o 13 años. Y yo extraño muchísimo a mi abuelo Lino. Pero yo estoy seguro que si yo voy a la tumba de mi abuelo Lino y la abro, allá abajo no está Lino. Hay otra cosa que no tiene nada que ver con mi abuelo Lino. Y eso es lo mismo que está pasando con el pueblo de Cuba. Ya ni siquiera se llaman Eustaquio, Juan, Yolanda y María. Ahora se llaman Yulisleskis, Abisnulbis. Tiene nombre que suena como enfermedades o medicina para la garganta, chicos. O sea, han convertido mi país en otra cosa, un fenómeno raro y que yo no sé si podemos, si alguna vez nuestro país logra ser un país libre, si vamos a lograr adaptarnos a aquel país. Oye, me recordaste a lo que he visto acá como el viejo exilio con el nuevo exilio. Hay muchachos de mi edad que me dicen, hermano, te voy a ser franco. Yo aprecio mucho tu pasión por la libertad de Cuba y todo eso. Yo no quiero saber nada de Cuba. El único recuerdo que yo tengo de Cuba es hambre, no tener zapatos, vecinos chismosos metidos en lo que no le importa, la chivatería. Hermano, yo no tengo un recuerdo de verdad. Sin embargo, cuando hablo con los viejos, me refiero a gente que llegaron aquí en los 60 y qué sé yo, gente que nunca se hicieron ciudadanos, muchos de ellos por una cuestión de que pensaban que era como traicionar a la cosa, que tú le enseñas una palma real, un escudo o una bandera y se tiran de rodillas y lloran cuando tú le hablas de Cuba. Entonces tú dices, ¿por qué si esta persona tiene un recuerdo de hace 60 años y este otro vino ayer? ¿Por qué está más viva la pasión por Cuba en el de 60 años? Y creo que es por lo que tú estás diciendo. Ellos conocieron otra Cuba, una Cuba próspera, una Cuba llena de productos, con 20 problemas también, pero una Cuba que tenía una identidad, que la gente se vestía de su guayabera, se ponía su ropa, que las damas eran elegantes, que había mucha belleza y elegancia dentro de Cuba, pero sobre todo había una vida cubana. Ahora es una vida importada de Ecuador, de China, de todos lados, pero ahora voy entendiendo por qué son dos recuerdos diferentes. ¿Cuál es la Cuba? ¿Cuál sería entonces la Cuba real, la que existe, la que añoran nuestros ancianos o de la que hablan los jóvenes? No, la que hablan los viejos ya no existe. Esa Cuba ya no existe. Esa Cuba desapareció y no vuelve a ser más nunca. Nada vuelve a ser como era.
Cuba nueva es, yo entiendo a esos jóvenes porque a mí me pasa algo muy similar. Cuando me dicen, ¿por qué no quisiera ir a dar un concierto a Cuba? Y yo racionalmente digo, realmente mucha gente no tuvo la culpa de todo lo que me pasó a mí. Me gustaría hacer un concierto. Pero yo por principios no puedo ir a Cuba. Sencillamente no voy. Sencillamente no puedo ir. Ofrézcame lo que me ofrezca. Pero lo que sea. Y entonces yo me imagino que en esos jóvenes está lo mismo. O sea, si yo sufrí 10 años, ese acoso, ser un paria durante 10 años en tu propio país, eso es increíble. Esos jóvenes han sufrido lo mismo desde la escuela. Cuando deciden irse, ya es para siempre. Ya ellos dejaron atrás toda esa pesadilla que tuvieron. Entonces, yo creo que la de los viejos ya, la Cuba de los viejos ya no existe. Paquito. Mira, hay un escritor que es vecino mío que yo lo quiero mucho, nos hemos hecho amigos entrañables. Está Enrique del Risco, el autor de Turcos en la Niebla, un tipo fenomenal. Y él es un humorista, además de ser un gran escritor, es un humorista nato. Y una vez estaba comentando con él hace poco, antes de comenzar esta pandemia horrible. Ahí vamos muy a menudo a su casa a comer unos frijoles negros que él hace tremendo. Y yo comenté, había un grupo de gente y estaban comentando sobre la gente que se va de Cuba y el que se queda, bla, bla, bla. Y yo dije una frase, dije, mira, chico, tú tienes que entender que es muy difícil irse del país de uno. Y Enrico soltó el cucharón y me dijo, no. Eso es porque tú no estabas allá en el año 95, ¿oíste? Porque entonces sí te iba a ser muy fácil irte, no de quedarte, lo que te iba a ser difícil ahí. Y es cierto, dice Enrico, que es como le llamamos a él, que cuando él le da nostalgia, que nunca le da, dice que no le da eso nunca, que cuando él le da la nostalgia y si no está la mujer, los hijos en su casa, él lo que hace es que saca todo lo que hay en el refrigerador y lo desconecta. Desconecta el radio, apaga todas las luces, se sienta en la oscuridad. Dice que al cabo de los 15 minutos se le quita la nostalgia. Dice, ¿cómo voy a tener nostalgia de uno? No puedo oír lo que yo quiero en el radio, me quitan la corriente, no tengo frijoles negros, ni blancos, ni nada. Lo único que hay al refrigerador le dicen el coco, porque lo único que hay es agua adentro. Así que es toda una contradicción. Y te voy a decir por qué. Muchos de esos chicos que vienen ahora, ¿no? Yuris Lexis y Vistoslavis, que llegan ahora diciendo que son perseguidos políticos, que me estaban haciendo esto y que me hicieron esto otro. Al año y un día están de regreso allí otra vez. Vaya, es un sitio de locos. Han convertido nuestro país en un país esquizofrénico, totalmente neurótico, donde los perseguidos políticos regresan a llevarle dinero a los persiguieron. El hombre nuevo es un género social que ellos construyeron, del cual ya no se pueden librar. Y es terrible, es una cosa horrenda. Y ese es el hombre nuevo. Ahora, cuando yo analizo lo que pasó también en Europa del Este, ustedes a lo mejor han visitado algunos de estos países, te narran lo mismo. Yo conversé con Les Wałęsa, conversé con varios de los intelectuales que hicieron el cambio en República Checa. Y ellos te lo cuentan porque cada cual cuenta lo que vivió en su país, pero los cubanos estábamos aburridos oyendo el cuento, porque lo que te estaban narrando era exactamente lo mismo: las colas, la chivatería, la desconfianza, el hermano fajado con el hermano, el padre que no le hablaba al otro. Sin embargo, en cada una de esas sociedades, por aquí tengo los números del PIB, a partir del 90 hicieron así, y aquello fue un mejoramiento constante en lo económico que se fue traduciendo en un rescate de valores, porque en una economía de mercado yo no te pongo a ser el contador de mi negocio porque el partido te recomienda. Yo tengo que comprobar que de verdad tú eres una persona honesta, que eres una persona seria, que eres una persona leal. Entonces, el mercado vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de los valores, porque antes era por asignación. Ahora hay que competir. ¿Quién gana el puesto? En un mercado privado, bueno, el que más capacitado esté. Entonces empieza como desde la economía una recuperación social también.
a mi juicio. Ahí va la próxima pregunta que me gustaría conocer su criterio. En el caso de Cuba particularmente, yo soy un convencido de que Cuba, aún con todo este deterioro, con una democracia y una pluralidad y un respeto y un Estado de Derecho, pudiera volver a ser un país exitoso. Desde el punto de vista de ustedes, ¿es más difícil esto en Cuba que en otros países de Europa del Este? ¿Es más fácil porque estamos cerca de los Estados Unidos y hay un referente de éxito y de trabajo? Porque también la emigración, 3 millones de cubanos viviendo en democracia y con experiencias de negocios y demás pueden acelerar la economía. ¿Cómo ven ustedes un proceso de recuperación nacional? Dime, Mike. Yo creo que con una democracia costaría trabajo, porque la gente está acostumbrada a un ocio permanente, a no tener nada que hacer, a la falta de calidad, a la falta de seriedad. Pero sí creo que con una democracia pasaría algo muy similar a lo que pasó en Europa del Este. El cubano en sí es emprendedor, es ingenioso, es creativo, es trabajador. Y la gente se daría cuenta de que, o sea, para yo tener esto necesito hacer el sacrificio de trabajar. Necesito tener disciplina, necesito ser serio. Y sí pienso que esa sería la solución de Cuba. Paco. Eso indefectiblemente es como tú dices, el factor, como siempre, para variar, como decía mi papá, para variar, el factor económico es el que lo decide todo. Hay ahora que tú hablaste de Checoslovaquia, un país que yo amo y nada más que he podido estar una sola vez en mi vida. Praga era la ciudad favorita de Mozart. Pero bueno, en Checoslovaquia yo estuve cuando se cayó el muro. Acabadito de caerse el muro, hicimos una gira por esos países con Dizzy Gillespie. Y vimos que enseguida, claro, ellos son europeos y eso es una gran diferencia. Pero bueno, lo que quería decirte es que esta gente, donde quiera que llegan, no crece más la hierba. Y si usted quiere ver, hay dos escritores que yo cito en para dar estos ejemplos. Uno es Milán Kundera. Hay un libro de él que se llama La Broma, que es la historia de una checa que regresa allá después de años que se exilió en Alemania y que entonces regresa allá. Y yo tuve una vez la ilusión, a mí me gusta escribir, yo tenía la ilusión de escribir un libro que fuera, inclusive en el mismo orden, escribir La Broma, pero en cubano. O sea, con los mismos diálogos, las mismas, pero claro, en vez de ir qué sé yo, al restaurante tal, checo, era un restaurante cubano, no sé qué, porque era exactamente lo mismo, exactamente las mismas cosas. Y al final del libro, es como lo que narra Kundera en el libro, es como al caerse el comunismo, va desapareciendo toda esa cosa horrible que ellos fundaron, y lo que lo arregla es el factor económico. Dice, como decimos en Cuba, o te pones para tu número o te mueres de hambre. Es muy sencillo eso. Empieza a florecer que hay que echar a andar la economía, pero no porque tú eres bueno ni eres comprensivo, sino porque te vas a morir de hambre y no vas a poder tener un carro y no vas a poder poner una corbata de seda. No hay que hacer trabajo político e ideológico con nadie. Ya, es muy sencillo. Y hablando, como somos músicos, lo que ha sucedido con la música de jazz en todos los países, eso está descrito en un libro que se llama Red and Hot, el saga del jazz en la Unión Soviética. Y el libro de se llama Frederick Starr. Y ahí él narra cómo todas aquellas cosas que nos pasaron a nosotros, cuando nos cerraron los cabarets, cuando se llevaron las vitolas, mataron la música popular, cuando se llevaron las vitolas de los bares. Pues la música popular la mantenían las vitolas esas, Ñico Membiela, Orlando Vallejo, Pacho Alonso, Benny Moré. Al llevarse todo eso, el radio lo único que ponía música popular cubana. Mataron eso. Y eso mismo pasó en China con Mao.
pasó en Checoslovaquia y pasó en Hungría y en Rusia y en todos lados, hasta que se fueron ellos. Cuando se fueron ellos, se acabó el problema. Se fue el comandante y mandó a dar. La fórmula es la misma. Y ellos vuelven a fracasar y todavía hay tontos útiles en el mundo que se vuelven a tragar el punto y quieren imponerlo. Pero lo que en España, si no se ponen para el número, España, ese es un sueño desde la guerra civil, que España sea comunista. Eso ya lo tienen allá arriba. La gente no aprende, entonces lo único que hacen es cambiarle el nombre o agregarle una coletilla. Y nadie aprende de la experiencia tuya ni mía, que es lo triste. Nadie aprende. Te oyen el cuento y dicen, oh, qué triste, pobre, Mayporcel, Paquito. Hasta que no les toca a ellos, y cuando les toca a ellos es muy tarde ya, porque nosotros lo sabemos, que librarse de ellos después es muy difícil. Mira, a Venezuela, a los venezolanos se lo dijimos, oye, no, mira, se pusieron bien arrogantes los venezolanos. La cosa es de ellos, un momento. Esto no es Cuba, esto es Venezuela. Concha le vale, esto es Venezuela. Nosotros lo ponemos y si no nos gusta lo quitamos. Dios, claro, of course. Ahí está. Bueno, y en Chile ahora quieren cambiar la constitución también por la fuerza, quemando metro, acabando con el transporte. En Argentina han vuelto los ladrones más grandes, Alibaba y los 40 ladrones, que la Kirchner y familia han vuelto al poder. Y ahí va. Exacto, ahí va la próxima pregunta, porque yo siempre he creído que todos estos sistemas, contrario a lo que muchos piensan, la gente cree que los sistemas están ahí únicamente por la fuerza. Y yo creo que no. La fuerza es lo de menos. ¿Cuándo han sacado los antimotines en Cuba en 60 años? O sea, yo creo que hay un componente psicológico, hay un componente doctrinal y un componente de educación. Y la gente asocia la palabra educación al bien. No. Un Rottweiler o un Pitbull educado para matar, mata. Y es educación. Educación es entrenamiento en algo. Y esa gente logran crear un sistema desde que cogen al niño, yo quiero ser como el Che, y al otro tal, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Y cuando vienes a ver, realmente tienen un pueblo adoctrinado en eso. Y ahí viene la próxima pregunta. ¿Qué rol, se me quedó Mike, a ver si se refresca, o se le agotó la batería? Ahí está volviendo. Paquito, ¿qué rol a tu juicio tiene lo que está pasando en este momento con todo el tema de los influencers? Ahora tenemos acá 3.184 personas conectadas en vivo. Al final del día, más de 30.000 personas van a ver este video, sobre todo jóvenes cubanos. ¿Qué rol tú le darías a la información en este proceso de desintoxicación comunista? Mira, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Ahora tienen las imágenes por todos lados y siguen ellos allí. Es un poco difícil opinar cuando no hemos visto resultados. Por supuesto que sí ha habido influencia, la imagen ha influido, la comunicación ha influido, ellos le tienen terror a la comunicación, y por eso es que en China tienen bloqueado el internet, y en países así, y en Corea del Norte que ni siquiera lo tienen, para no tener que ni bloquearlo lo tienen. Pero fíjate que hay cosas que han cambiado aunque no lo hayamos percibido. Por ejemplo, antes teníamos un grupo de la Nueva Trova haciéndole un acto de repudio a Mayporcel, y hoy tenemos a un movimiento San Isidro que son artistas cubanos de la plástica, de la trova, del rap, que lo que están es oponiéndose al sistema, y que todos los días se lo llevan preso, todos los días le meten 3.000 pesos de multa, todos los días. Entonces estamos viendo cada vez más personas desde Cuba expresándose, denunciando al sistema, poniendo su... Antes era, con una papa caliente estoy con Fidel, y ahora está diciendo mucha gente, Díaz-Canel mira, no tengo papas. Entonces, claro, no se ha dado el cambio de régimen, pero yo creo que está ocurriendo algo dentro de la gente que puede ser el inicio, o se está gestando ese cambio, pero primero desde lo individual. Como siempre, el individuo es la base de la sociedad. Sin el primero no puede haber mucho. Y yo pienso que sí, que está pasando muchas cosas.
Otra cosa que funciona a favor y en contra es que el individuo es el que la gente pueda viajar, entrar y salir. Pero no hay nadie menos, de la otra parte de la moneda, es que no hay nadie menos libre que un cubano que está viviendo en el exterior autorizado. Le tienen un terror a todo lo que sea esto que tú estás haciendo. Terrible, te dicen, no, sobre todo los músicos. Alma Marina decía, músicos, raza maldita, pero bueno, esa es otra. Tú no sabes quién es Alma Marina, pero Mike Purcell sí, fue una gran soprano cubana, mezzo soprano. Y tú le preguntas a los músicos que ahora pueden vivir hasta en Miami. Hay algunos que viven hasta en Miami y todo. Eso no se había visto antes. Pero tienen un terror tremendo a hablar y ya creen que no, yo soy libre, ahora yo puedo entrar y salir. Y ellos piensan que la libertad es poder entrar y salir. No, la libertad es poder entrar y salir sin tener que darle ninguna información a nadie. Sin tener que decirle cuándo entro ni cuándo salgo, y cuando entro hacer lo que yo quiera. Sí, tú no tienes libertad, tú tienes una licencia, tú tienes un salvoconducto. Tú tienes un salvoconducto, eso es lo que tú ves, Eliezer, por eso es que Alarcón te tiene tanto miedo a ti. Paquito, mira, yo he hecho seguramente mal, muy mal, pero con la mejor intención. He intentado reproducir un consejo que tú me diste, que hasta a ti se te debe haber olvidado. Cuando yo te conocí y que me hablaste que tomabas leche chiva, ¿te acuerdas que me la recomendaste? Sí. Que eran mejor por muchas razones. Me hiciste un cuento que a mí nunca se me ha olvidado y yo lo llevo a todas partes. Y fue cuando tú me estabas explicando la diferencia entre amateur y profesional. Y tú me dijiste, tú puedes llegar hasta este punto autodidacta. Yo, autodidacta, soy un loco en mi contexto, qué sé yo, pero para jugar en las grandes ligas y para lograr hacer ya saltar a lo superior, hay que estudiar, hay que prepararse. Y me hiciste una historia de que te pasó con, no sé si fuiste al Reino Unido o con la reina no sé qué, o una historia, algo así a tocar, y que habías tenido que aprender a leer la música o algo así. Pero la esencia era, básicamente, que la vida es un proceso de superación constante y de aprendizaje, y llega un momento en que no puedes pensar que tú eres el bambán y que todo está ahí, sino que tienes de verdad, no puedes llegar a ser campeón olímpico si no te metes días y horas y madrugadas estudiando. Hay 3.311 personas, eminentemente jóvenes cubanos, escuchando. Y a veces yo pienso que la dictadura hizo un daño que va más allá de las fronteras de la isla. Aquí vemos, yo trabajé con un señor que me decía, yo con cubanos no trabajo más. ¿Tú ves este diente que me falta aquí? ¿Y tú ves esta cicatriz que tengo aquí? Esto fue por decirle a un camionero que por ahí no cabía el camión. Y me cayó a trancazo. Y yo con los cubanos no quiero saber. Entonces, si tuvieras ahora mismo a estos 3.000 jóvenes delante de ti y te pidieran un consejo de vida, ¿qué nos pudieras aconsejar? No solo para el éxito nacional, ¿no? Y la nación para mí va más allá de la frontera. La nación para mí es cultura, es tradición, es esencia, es amor, y es lo que nos une a los cubanos. ¿Qué consejo nos puedes dar a las nuevas generaciones de cubanos para construir una nación más exitosa en el futuro? Tú sabes que hay una cosa que yo aprendí, tuve la suerte de aprender desde niño con mi padre, que es la puntualidad. A mí me han contado gente que va a los festivales de jazz de allá, algunos de los músicos que conozco. Dice, oye, chico, resulta que el concierto era a las 8 y a las 9 no estaban los instrumentos. Y entonces el bajo apareció a las 9:30 y el de la batería no se sabe dónde estaba. Y entonces, ¿pero qué? Pero el transporte dice, no, porque es que había tenido que ir a comprar el yogur a no sé dónde. Yo pienso que la disciplina y la puntualidad es muy importante. Eso se llama profesionalidad, profesionalismo. Hacer las cosas profesionalmente. Hay muchos factores que llevan al éxito, ¿no? O que deben llevarte al éxito. Una es la puntualidad.
Y en la otra es la honestidad absoluta y el respeto absoluto a las leyes, pero a las leyes que protegen a la gente, no las leyes que han inventado ellos. Ahí me debe estar llamando Trump, supongo yo. Pues yo pienso que, y otra cosa es la fe, yo pienso que ese es un país que ha probado tener una población que ha tenido éxito en todos lados, menos en nuestro propio país. Tiene que ser por algo. Yo he viajado el mundo entero, de eso vivo. Bueno, ahora no sé si lo voy a poder hacer más, pero bueno. Donde quiera que ha habido una comunidad cubana ha tenido éxito, debido a una serie de factores, disciplina. La disciplina y la puntualidad, todo eso lo aprenden a la buena o a la mala. Y aquí estamos hablando de nuevo de un factor económico. A la segunda vez que tú llegas tarde, llaman a otro. Sí. Pero yo pienso que vamos a tener éxito el día que podamos ser un pueblo libre, como lo fuimos antes. Ser un pueblo de éxito en todos lados y en un pueblo de éxito en su propio país. Esa es mi opinión modesta, ¿no? Gracias, hermano. Mike. Me fui del aire, se fue el internet. Sí, sí. Ok, ya regresé. ¿Cuál era la pregunta exactamente? No, estábamos hablando de que hay un daño antropológico indiscutible que se ha hecho y estaba preguntando a Paquito qué pudiera decirle a las nuevas generaciones para tratar de desintoxicarnos de esos malos hábitos y de toda la conducta distorsionada que nos ha puesto el comunismo en la cabeza dentro y fuera de Cuba para ser como comunidad cubana más exitosos. Pues nada, como coincido con Paquito, hay que reprogramarse y adaptarse a que la única posibilidad de progreso es a través de la disciplina, la seriedad, la puntualidad y toda una serie de cosas que allí desaparecieron, porque no vale la pena. Allí no vale la pena tener ni puntualidad, ni seriedad, ni nada. Entonces, pero si tú vives en otra sociedad o la sociedad cubana pasara a ese otro nuevo sistema ideológico, sistema de vida, sistema social, mejor dicho, sí, tienes que hacerlo para poder subsistir, para poder progresar. Me gustaría, para pasarle ahorita la palabra al público, que hay mucha gente que quiere entrar y dar su opinión sobre todo el tema del Mariel, e invitarlos a ustedes también a seguir conectados y seguir el debate. Finalizar un poco con una pregunta. En sus vidas, este proceso que vivieron en Cuba, ¿les sirvió luego para apuntalarse en todo lo que se sufrió para construir una nueva vida? O sea, la historia es, ¿esto fue un lastre o fue una inspiración para triunfar? Adelante, Mike, que tú tuviste fuera del aire un rato. Sí, gracias. No, yo en mi caso, yo traté de olvidar lo más posible toda esa lacra mental que te fueron metiendo en la cabeza. Y pienso que fue muy importante, en el caso, Paquito lo menciona, con su papá y su abuelo, la educación que tuviste en la casa fue muy importante. A mí también me enseñaron puntualidad, me enseñaron respeto, me enseñaron, no me lo enseñó el gobierno, me lo enseñó mi casa, padre. Y creo que eso fue lo que me ha servido para seguir en el mundo, para adaptarme sin problema ninguno. Bueno, a mí también, mi padre fue un saxofonista que me metió esta maravillosa profesión que es la música. Y en el caso mío, yo siempre, en el año 50 y tanto, mi padre vino a la casa con un disco de Benny Goodman que había grabado en vivo en Nueva York, en el Teatro Carnegie Hall. Y cuando dijo Carnegie Hall, yo entendí carne y frijol. Me dijo, no, Carnegie Hall. Entonces yo me enamoré. Y esa música es esa de jazz, es música de jazz. Yo siempre soñé con ser un músico en la ciudad de New York. Yo siempre quise vivir en la ciudad de New York. Y eso que no me gusta el frío, pero me encanta la ciudad de New York. Pero yo hubiera querido hacerlo de otra forma. Yo hubiera querido hacerlo en la forma que lo hicieron otros como Mario Bauzá, como lo hizo Desianá, que sí, muchos cubanos que vinieron
hacia acá, Socarrás, el flautista, pero yo hubiera querido tener la oportunidad de tener un sitio para quedarme cuando, estando en La Habana. Y el haber viajado me dio la oportunidad de ver que en otros, que citando a Kundera, la vida está en otra parte. Es un libro de Milán Kundera que también narra y que parece como si estuvieran hablando. Es Cuba con nieve, eso es el libro de Kundera. Pero pude ver que realmente la vida estaba en otra parte y que se podía hacer música en otro sitio y vivir dignamente, ¿no? Yo siempre que estudio la historia de los cubanos que más influyeron en nuestro proceso como nación, todos eran universales. O sea, poca gente ha podido hacer grandes cosas que no haya salido de Cuba. O sea, ¿creen ustedes que el haber tenido tanta emigración durante estos 60 años y tantas personas que lo mismo trabajan en la NASA, que en termonucleares alemanas, que en gobierno, en negocios importantísimos, la inmigración para ustedes pudiera ser un factor catalizador del éxito? ¿Es una riqueza de la nación? ¿O es algo ya que una vez que se pierde no hay forma de volver a integrarlo al desarrollo de un país? Bueno, tendría que ser nuevas inmigraciones, ¿no? Gente nueva. Yo pienso que cuando Cuba sea un país normal, como le llamó una vez un guitarrista que conocía, una cosa interesante, yo no me acuerdo su nombre, en un festival de guitarras que hubo en Costa Rica. Berta Roja, la guitarrista paraguaya, estaba conversando con un guitarrista cubano. Y ella, oye, ¿y Cuba qué? Cuéntame. Y el tipo le contestó una cosa tan sencilla, dijo, yo lo único que aspiro es que Cuba sea un país normal. Y Berta le dijo, ¿cómo que normal? Cuba es un país normal. No, mira, un país normal donde haya políticos que roben, gente que venda droga, bandidos. Un país normal, que no tenga que ser faro y guía de Latinoamérica y la luz que ilumina el mundo. Un país donde todos podemos hacer lo que queramos, siguiendo las leyes, ir, entrar y salir cuando queramos. Y yo pienso que sí, que la inmigración contribuye grandemente, en contra de la opinión de algunas personas. La inmigración enriquece a cualquier país. Y eso fue en parte lo que hizo grande a Cuba también. La inmigración que había en Cuba antes de chinos, alemanes, la comunidad judía ahí era exitosa, tremendamente exitosa, para variar, ¿no? Y bueno, gente de todos lados que iban a una isla tan maravillosa. Después eso se acabó, de eso desapareció gracias a ellos. Hicieron como un hormiguero, que uno le deja caer una roca, que se fue todo el mundo. Con la única diferencia que en el hormiguero las hormigas regresan otra vez. Esos inmigrantes que se fueron no regresaron nunca más. Pero yo pienso que va a regresar el día que Cuba sea libre. Estoy totalmente de acuerdo. Y hay mucha gente preocupada con eso porque dice, bueno, van a regresar a quitarle la casita a no sé quién. No, para nada. ¿Quitarle qué? El marabuzal, los escombros. No. Es que ojalá los nietos de la Rechavala dijeran, oye, vamos a reconstruir la industria porque... Exacto. Creo que si así fuera, también tienen derecho a decir, esto fue mío. ¿Por qué me lo quitaron? Y esto fue mío. Y esa escuela, ¿por qué le hicieron eso a esa escuela y lo quitaron? Y votaron a todos los curas, votaron a... Eso, así que... El 90% de lo que es instalaciones productivas, eso es recuerdo. O sea, claro, que ojalá la quisieran reconstruir. Pero por otro lado, estuve también estudiando las transiciones en Europa y hay muchas formas de indemnizar desarrollando. Claro. O sea, el valor de aquellas instalaciones en nuevas empresas productivas, excepciones de impuestos, millones de formas de retribuir y decir, oye, lo que hay que garantizar aquí es que nunca más vuelva a pasar lo que pasó y dar una garantía de siglos. Porque para yo construir algo y empeñar mi vida, eso tiene que servir para mis hijos y tiene que servir para mis nietos. Si no, no invierto tiempo en eso. Y yo creo que sí, que se puede hacer. Y por suerte, la mayor cantidad de exiliados de esa época que yo he conversado, contrario a lo que te dicen en Cuba, oye, son personas, compadre, con un nivel de apertura y de comprensión
tremenda, que lo que más me ha asombrado a mí es que he conversado con personas que tienen 90 años y que fueron de esos que en Cuba habían levantado y que salieron y le quitaron el anillo en el aeropuerto. Que a mi madre le quitaron el anillo en el aeropuerto. Y te hablan increíblemente con más bondad que odio. Sí, sí. Y te dicen como con una especie de dolor nacional, ¿no? Pero más por dolor de los que se quedaron que por lo que ellos perdieron. Fíjate qué nobleza también, ¿no? Pues, bueno, Paquito, Mike, para mí ha sido un placer enorme conversar unos minutos acá con ustedes. Tenemos 3.324 personas conectadas. Los comentarios, la gente está muy, muy feliz de conocer un poco más de la vida de ustedes. Y me gustaría básicamente también invitarlos a que nos cuenten dónde podemos seguir su música, comprar sus discos, pues seguir sus canales, o de qué manera podemos conectarnos más con su vida y con la obra de ustedes. Bueno, ahora todo a través del internet. Hasta los frijoles se comen por internet. Ahí está todo, la página web. Yo te sigo, Eliezer, a través del internet y a Mike también. Y si nos quieren seguir, pues por ahí estamos. Pero la música de Paquito de Rivera y sus discos, ¿dónde uno los puede consumir? Yo tengo el privilegio de tener algunos que tú me regalaste. Que sí, los traje desde Cuba y aquí los tengo. Todo eso está en Amazon. Todo eso se consigue por Amazon. Todo eso está ahí. Sí. Y ahora una cosa que se llama Spotify también. Todo. La gente sabe cómo, todo el mundo menos yo sabe cómo buscar esas cosas. La mayoría de los jóvenes no compran discos, lo que compran es el track por track. Ok, entonces en las plataformas Spotify, Pandora. Todo eso está ahí. Todo eso está ahí. Sobre todo Amazon. Yo todavía compro discos. A mí todavía me gusta poner los discos. Y se consigue por ahí. Les tengo envidia porque yo quisiera tener algunas canitas así como ustedes. Dicen que cuando uno le salen unas canitas que se convierte en un puro interesante. Un puro interesante. Digo eso. Un puro un tabaco, chico. Así decía la profesora en el pre que yo trabajaba. A los profesores ya un poquito más así entraditos que tenían unas canitas y decían, oye, pero no, él está bien, tú sabes que es un puro interesante. Gracias, muchachos, por estar aquí esta tarde. Este canal es también su casa, su plataforma. Cualquier cosa que un día quieran anunciar o promocionar, cuenten con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, y mira, y averigua dónde compraste los espejuelos. No, eso, de verdad que esos espejuelos han sido las... ¡Oh, te superaron, Frank! Con Paquito no se puede. ¿Qué va? Oye, Mike, tú y yo somos unos cheos. Yo vine preparado para... No, yo tengo otro para Mike. Mira, esos son para ti, Mike. Para nosotros. No, me quedé fuera. No improvise, Frank. Es una cosa seria esto, chicos. No, es un relajo. Gracias, Frank. Gracias. Gracias a todos. Placer. Cuídense mucho y pórtense todo lo mal que puedan. Dios te oiga.